Los caudillos militares y el abrazo de Maquinguayo. Los primeros años de nuestra historia republicana fueron muy turbulentos. Como no había un grupo capaz de dirigir el país, el poder quedó en manos de los caudillos militares que habían luchado por la independencia. Así, los golpes de Estado se sucedieron uno tras otro. Las rebeliones no tenían cuándo acabar y hubo inclusive varios presidentes a la vez. Además, se promulgaron distintas constituciones. Una excepción fue el llamado Abrazo de Maquinguayo, cuando un grupo de generales de las tropas de Bermúdez decidió dejar de pelear contra Orbegoso, el presidente electo. Echenique, uno de esos generales, afirmó: lo único favorable para la República era hacer terminar esa guerra de un modo pacífico, pues eso conduciría a la unión de los partidos y a la concordia. Las fronteras. Uno de los principales problemas que debió enfrentar la América del Sur toda fue el establecimiento de fronteras. Así, solo a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, el Perú fue delimitando definitivamente sus límites territoriales. Para ello se tomaron en cuenta dos principios: el utis possidetis, por el que se mantenían las fronteras virreinales que existían en 1810, y la libre determinación de los pueblos, según el cual los pueblos decidían a qué país querían pertenecer. Dominación económica británica. En la época en que el Perú se independizó de España, Inglaterra era la primera potencia mundial. Los ingleses, que controlaban gran parte del comercio marítimo internacional, concedieron los primeros préstamos al Estado peruano. A ellos les exportamos la mayoría de nuestras materias primas y nuestros mercados se inundaron de sus productos. La Confederación Peruano-Boliviana. En ese momento de nuestra historia, marcado por graves desórdenes políticos, surgió un gran proyecto de unificación. Antes de la llegada de los españoles y durante casi todo el virreinato, peruanos y bolivianos constituían un solo pueblo. Por eso, en 1836, Santa Cruz impulsó la creación de la Confederación Peruano-Boliviana, con la intención de unir otra vez a ambos países, y así fortalecerlos económica, política y militarmente. Este proyecto se hizo realidad con la firma de la Constitución de Tacna. Acosada por una dura oposición, la Confederación llegó a su fin apenas 3 años después de constituida. El norte peruano nunca estuvo convencido de la unión con Bolivia. El Cusco apoyaba a Gamarra, quien se oponía a Santa Cruz, pero la oposición más fuerte y organizada fue la liderada por Chile y algunos exiliados peruanos en ese país. Finalmente, en 1839, Santa Cruz fue derrotado en el terreno militar. El Perú entró en una etapa de anarquía mayor que sería superada apenas en 1845, con la elección de Castilla como presidente. La pintura y la literatura costumbrista. En paralelo con estos hechos se iba desarrollando un movimiento cultural muy importante, el costumbrismo. Manuel Asensio Segura escribió en 1839 El Sargento Canuto, obra teatral que criticaba el militarismo y que tuvo gran éxito entre el público limeño. Felipe Pardo y Aliaga publicó El Espejo de mi Tierra. Entre sus escritos costumbristas destacan el poema Los Tamales de Segura y su respuesta, El Tamalero de Pardo. La pintura tuvo su mayor representante en el mulato Pancho Fierro, quien mostró en sus famosas acuarelas las costumbres del pueblo. Destacan el panadero, el aguador y bañista en Chorrillos. Fundación de El Comercio. En esa misma época apareció el periódico de más larga trayectoria que ha tenido el Perú. El sábado 4 de mayo de 1839 se publicó el primer ejemplar de El Comercio, diario comercial, político y literario. Desde ese entonces,
El comercio se ha dedicado a registrar los principales acontecimientos de nuestra historia republicana. Se diferenció de los anteriores periódicos en que no buscó adherirse a un caudillo. Sus propios fundadores le pusieron como lema: orden, libertad y saber.